Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 81, los más fuertes de la actualidad frente a los más fuertes del pasado. El rey, Ottar, contra la gula, Zalda. El aventurero más fuerte de la ciudad en ese momento se encontraba frente al más fuerte del pasado. Dos pilares legendarios de dos grandes familias. Todos los presentes comprendieron una verdad innegable: independientemente del resultado final, este enfrentamiento pasaría sin duda a la historia como una batalla legendaria en la historia de Horario. Ante la pregunta de Octar sobre si este ataque era simplemente una venganza por la caída de la familia Zeus, Zalk permaneció completamente en silencio. Una profunda sensación de decepción acabó por romper su expresión impasible. ¿Comillas siempre tienes que tener una razón?, preguntó Zalde. ¿Comillas qué? Ya he desenvainado mi espada contra ti, y aún así insistes en preguntar sobre asuntos tan triviales. ¿Acaso no puedes simplemente luchar sin motivo? ¿O es que realmente me tienes miedo y por eso me entretienes con la conversación? El tono de Zald no solo era tranquilo, sino francamente indiferente. Una aura opresiva de poder emanaba de su imponente figura. Sumada a su profunda decepción, esto constituía una fuerte provocación contra Octar. ¿Tienes miedo?, repitió Octar con voz baja y retumbante. En el pasado, tal vez fuera así, pero el yo de hoy puede vencerte. En sus palabras no había ni rastro de jactancia. El tono del hombre jabalí no era ni excesivamente confiado ni arrogante, hablaba como si simplemente estuviera haciendo una evaluación objetiva y basada en hechos de su fuerza. Zalt se quedó perplejo por una fracción de segundo. Derrotarlo, G. Parece que necesitas urgentemente una lección. 3, de hecho, para que recuerdes cómo es debido las dolorosas palizas del pasado. En cuanto pronunció esas palabras, Zal blandió la gran espada que sostenía en la mano directamente hacia abajo. Octar resopló con fuerza, las gruesas venas de sus brazos se hincharon mientras tensaba violentamente sus músculos para interceptar el golpe. Sus enormes armas chocaron. Sonido metálico. Fue un impacto ensordecedor, completamente distinto al sonido que normalmente producen dos armas blancas al chocar entre sí. Los dos titanes se encontraban en un brutal punto muerto. Zald lucía una expresión completamente impasible, casi aburrida. Sin embargo, Octar ya tenía el rostro enrojecido por el inmenso esfuerzo físico. En una contienda de fuerza bruta pura, Zald sin duda tenía la ventaja. Chirrido. El pesado metal se crujió violentamente. Octar luchó desesperadamente por mantener en pie su arma contra la fuerza monstruosa y abrumadora de Zald. Cayó pesadamente sobre una rodilla, con gruesas gotas de sudor corriéndole por la frente. Comillas largo. Haciendo acopio de hasta la última gota de sus fuerzas, Octar logró desviar la aplastante espada de Zald, e inmediatamente después blandió su enorme espada directamente contra la parte superior del cuerpo de Zald. Zald esquivó el fuerte golpe con un simple paso lateral. Comentó con ironía: parece que realmente has progresado. Comillas, pero aún está lejos de ser suficiente. Sonido metálico. La gran espada que Octar sostenía en la mano fue apartada de un golpe por el rapidísimo contraataque de Zald. Las piernas del hombre jabalí se hundieron profundamente en el suelo destrozado. Su imponente cuerpo fue empujado hacia atrás con fuerza, paso a paso, en una agonía insoportable. Octar está siendo completamente superado. No puede ganar, como era de esperar, realmente no puede ganar. Un nivel 7 es demasiado fuerte, incluso el rey es impotente contra él. La diferencia de fuerzas es demasiado grande, ya no nos queda esperanza. Los aventureros de Horario observaban con absoluta desesperación. En marcado contraste, los cultistas de Evilus comenzaron a vitorear con entusiasmo. Comillas, señor Zalde. Comillas, Lord Zalde es demasiado poderoso. Comillas, Lord Zalde, adelante, masacra al rey, destruye a Horario. Mientras observaba cómo se desarrollaba ante la batalla, totalmente desigual, Rayleigh fue la única persona presente que logró mantenerse relajada. Octar estaba recibiendo una paliza, eso era perfectamente normal. Aunque el Octar actual era un auténtico monstruo por derecho propio, la diferencia de poder entre él y suyo futuro seguía siendo inmensa. Por no mencionar que incluso el Octar del futuro, dentro de 7 años, tendría una probabilidad muy baja, casi insignificante, de lograr la victoria contra Zalde. La gula era una existencia trascendente que ya no estaba limitada por el sentido común de los niveles.
Si su habilidad similar a la de un insecto se desatara por completo, podría herir gravemente o incluso matar a un monstruo de nivel 9 con un solo golpe devastador. Pero Zald ya estaba agotado debido a su enfermedad, y era evidente que estaba conteniendo su verdadero potencial. Oktar solo necesitaba derrotar a un Zald gravemente debilitado por su hambre constante. En ese caso, no había ningún problema real. Realmente eres increíblemente fuerte, Zald. Oktar se secó el espeso sudor de la cara, con la mirada fija y seria en la figura acorazada del hombre. Esta es la primera vez que uso esto en público, pero si mi oponente eres tú, no tengo por qué contenerme. MMM. Estaba a punto de usar algunas bajo la manga, una poderosa habilidad, o quizás una magia rara. Aunque Zald percibió claramente el cambio de intenciones de Oktar, se mantuvo completamente indiferente. La enorme diferencia en su fuerza bruta no era algo que pudiera cerrarse mágicamente, y mucho menos llenarse con unos cuantos trucos llamativos. Comillas o. Oktar exhaló un suspiro profundo. Apuntó con su espada hacia adelante y lanzó un rugido al cielo en el que gritó su orden. Comillas rugido, Tenken. Mientras el hombre jabalí recitaba la orden de liberación, la enorme zampacuto que sostenía en su mano emitió inmediatamente densas y aplastantes oleadas de presión espiritual. Normalmente, para un Shinigami, el tamaño físico de una zampacuto reflejaba directamente la cantidad bruta de Reiatsu de su amo. Sin embargo, Riley tuvo que considerar cuidadosamente los hábitos de manejo de armas de este cliente en particular cuando la forjó originalmente en el fuego. De este modo, la zampacuto no liberada de Oktar alcanzaba una asombrosa longitud de 2,05 metros y un ancho de 42 centímetros, con un peso total de la espada superior a los 200 kilogramos. Solo un monstruo físico puro como Oktar podría blandir semejante trozo de hierro con absoluta facilidad. Comillas Tenken. Tras liberar con éxito su zampacuto, Oktar blandió con furia la pesada espada que sostenía en sus manos hacia Zald. Para los espectadores que se encontraban alrededor, esta acción agresiva resultó completamente desconcertante. La distancia entre los dos guerreros era de al menos 15 metros, tal vez incluso 20. ¿Acaso planeaba lanzar una onda expansiva de aire comprimido con fuerza bruta, tal como lo había hecho Zald anteriormente? Pero, ¿podría una simple onda expansiva siquiera herir a alguien tan duro como Zald? Definitivamente no. Incluso a Zald le pareció bastante extraño el columpio vacío. Sin embargo, al segundo siguiente, una enorme sombra antinatural apareció justo encima de su cabeza, envolviendo por completo todo su cuerpo en la oscuridad. ¿Comillas qué? Zald alzó la vista hacia el cielo, e inmediatamente sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en pequeños puntos. Por primera vez en toda la batalla, una expresión de auténtico asombro apareció en su rostro impasible. A medida que la densa sombra se extendía sobre la calle, cada vez más personas alzaban lentamente la vista hacia el cielo. Entonces, todos quedaron completamente mudos ante la impactante escena que se desarrollaba sobre ellos. Comillas tan grande, exclamó finalmente un aventurero con pura alarma. Este grito de terror sacudió violentamente a la gente que lo rodeaba, desatando instantáneamente una ola de terror primigenio entre la multitud. Uno de los miembros de la secta intentó desesperadamente darse la vuelta y huir, pero sus piernas cedieron por completo debido a la enorme presión y se desplomó patéticamente al suelo. En ese preciso instante, la enorme cosa que se cernía sobre nosotros comenzó a caer. Comillas a, una espada tan grande como una torre está cayendo. Corran, ayuda. Las chicas de la familia Astrea también quedaron profundamente conmocionadas al ver la hoja espectral de 40 metros de largo suspendida en el aire. Comillas eso es una zampacuto. Así que Oktar también tiene uno. Comillas esto es realmente solo Susikai, es una locura. Riley alzó la vista hacia Tenken, que ya estaba completamente liberado, sintiendo una profunda y emocionante sensación de anticipación. Déjame ver cuánto poder real de mi espada puedes extraer, Oktar. Comillas ¿qué es esto? Zald retrocedió medio paso. Sus instintos de guerrero se habían despertado, presintiendo claramente un peligro real en aquel ataque. Este ataque descendente no era magia simple, si le alcanzaba, podría resultar gravemente herido. Imitando con exactitud el movimiento de la gran espada en la mano de Oktar, un colosal brazo fantasma blindado se materializó desde los cielos. La monstruosa espada que aquel brazo espectral sujetaba con fuerza era una versión idéntica y perfectamente ampliada del arma física que Oktar sostenía en sus manos. Auge. La hoja fantasma de 40 metros de largo cayó a una velocidad vertiginosa.
Su aterradora masa comprimió violentamente el aire circundante, provocando que la atmósfera misma tronara y aullara, tal como lo había dictado la orden de liberación de la Zanpakuto, rugido. La gigantesca hoja se clavó sin piedad en la tierra. En un instante, el suelo se abrió de par en par, y fue como si las montañas circundantes se desmoronaran hasta convertirse en polvo. Una devastadora fisura, que se extendía a lo largo de varios cientos de metros, se abrió sin esfuerzo en las profundidades de la tierra. Todos los edificios de piedra que se encontraban a lo largo de su trayectoria catastrófica se vieron afectados al instante, derrumbándose violentamente y convirtiéndose en escombros uno tras otro. El poder destructivo, físico y en estado puro, de este único golpe devastador era fácilmente comparable al de la magia de ataque más avanzada y de alto nivel. Todas y cada una de las personas que presenciaron esta escena quedaron completamente estupefactas. Incluso el siempre calculador Erebos se mostró visiblemente asombrado. Abrió ligeramente la boca, mirando fijamente la escena devastada que se desplegaba ante él, completamente sin saber cómo reaccionar adecuadamente. Zalda, debería seguir vivo bajo todos esos escombros, ¿verdad? Capítulo 82, Alfia hace movimientos. La habilidad principal de la Zanpakuto, Tenken, le permitía invocar una porción localizada del gigantesco Kokugten Genmai. Gracias a este poder único, la hoja física se agrandó enormemente y su poder de ataque base se multiplicó varias docenas de veces. Su máxima expresión, el Bankai, podía invocar el cuerpo físico completo del guerrero samurái espectral. Ese titán medía 100 metros de altura y podía desatar un nivel de poder destructivo aún más aterrador. En ese momento, Oktar solo estaba utilizando su Shikai, pero ya era capaz de crear una escena que cambiaría el mundo. Una Zanpakuto en manos de un aventurero de nivel 6 era verdaderamente así de monstruosa. Al ver a Oktar desplegar semejante poder, el corazón de Riley dio un vuelco de auténtica emoción. Auge. Un enorme trozo de un muro de piedra en ruinas salió disparado violentamente por los aires, precipitándose directamente hacia Oktar. Oktar simplemente alzó su Zanpakuto y apuntó la punta directamente hacia los escombros que se aproximaban. El enorme brazo blindado del guerrero espectral se materializó una vez más. Solo que esta vez no sostenía una espada. En cambio, el gigante apretó el puño y lo estrelló directamente contra el muro volador, pulverizando sin esfuerzo la gruesa piedra hasta convertirla en polvo fino. Al presenciar este tosco contraataque, Erebus sintió una oleada de auténtico alivio. Un muro de piedra macizo no saldría volando por el campo de batalla sin motivo alguno. En otras palabras, Zalt seguía muy vivo y coleando bajo los escombros. Chocar. Al igual que cuando Oktar hizo su gran entrada, Zalt cayó del cielo y se estrelló contra el suelo como un meteorito, destrozando por completo el pavimento bajo sus botas blindadas. Una enorme y dentada herida había sido abierta violentamente en lo profundo de su gruesa armadura negra. Una herida sangrienta correspondiente desfiguraba la carne endurecida bajo el metal, goteando sangre carmesí sin cesar sobre la tierra. El devastador ataque de Tenken no solo destruyó la preciada armadura de Zald, sino que además hirió gravemente el cuerpo del hombre en el proceso. Sin embargo, a juzgar únicamente por la expresión tranquila de Zald, no parecía importarle en absoluto una lesión de este tipo. Extendió la mano para tocar la herida sangrante y luego, lentamente, se llevó los dedos manchados de sangre a la boca, saboreando el líquido metálico. Nada mal, mocoso. Pensar que de verdad pudiste herirme. Después de tantos años, casi había olvidado el sabor inconfundible de su propia sangre. Nunca esperó que se lo recordaran hoy. Te reconozco, Oktar. Eres fuerte, un oponente verdaderamente digno de luchar a muerte conmigo. Zald esbozó una sonrisa salvaje y depredadora. Blandió su pesada espada en un arco brutal, desatando una onda expansiva masiva y comprimida. Oktar blandió a Tenken para hacer frente al ataque que se aproximaba. Sus ataques chocaron de frente, y la aterradora y bruta fuerza física transformó por completo el punto de impacto en un vacío presurizado. Al ver que era poco probable que los dos titanes en batalla determinaran un ganador claro en un futuro próximo, Erebus decidió abandonar discretamente la caótica escena. Aunque el choque titánico fue increíblemente espectacular de presenciar, si muriera accidentalmente aquí en el fuego cruzado, todo su grandioso plan se arruinaría. Riley, que había estado vigilando de cerca al dios oscuro, notó su sutil partida. Sin dudarlo, eligió Bakut 26, Yok. El hechizo desvió la luz a su alrededor, ocultando perfectamente su forma física mientras perseguía a Erebus en silencio.
De verdad te molestaste en seguirme. Parece que tienes mucha fe en la capacidad de ese guerrero bestia para defenderse. Erebus entró tranquilamente en un callejón oscuro y sombrío. Detuvo su paso pausado y se dirigió directamente al espacio aparentemente vacío que se extendía al final del callejón. Hablando de eso, esta detección en particular ni siquiera es un poder divino, sino más bien mi propia habilidad innata. En cualquier caso, ya te he encontrado, joven Rayleigh. Un extraño sonido ondulante resonó en el silencioso callejón. Una mano surgió directamente del vacío. Como si descorriera una cortina pintada, el gesto deshizo sin esfuerzo la ilusión óptica, revelando claramente a Rayleigh, oculto tras la falsa imagen. Tras liberar por completo el hechizo Yok, Rayleigh miró fríamente a Erebus, que estaba de pie frente a él. Ya que sabes que estoy aquí, deberías entender claramente que estoy totalmente preparado para cometer un gran pecado en este callejón, ¿verdad? Comillasa, ¿estás diciendo que de verdad tienes intención de matarme? Preguntó Erebus, sin mostrarse lo más mínimo inmutable ante la amenaza tan directa. Matar a un dios. Este terrible acto fue considerado por muchos como uno de los crímenes más atroces posibles desde que los dioses descendieron por primera vez al mundo inferior. Independientemente de si la ejecución se realizó en aras de la justicia o por cualquier otra razón noble, en el mismo instante en que un simple mortal mató a una deidad, el acto en sí se convirtió en un pecado imperdonable. Aunque el autor del crimen no fuera condenado oficialmente por el gremio, la naturaleza del acto nunca cambiaría. Al igual que el regicidio, la grave marca del deicidio quedaría impresa para siempre en el nombre del pecador. Enviar a un dios maligno de vuelta a Tenkai fue, técnicamente, un acto justo realizado por el puro bien de la supervivencia de Horario. Algunos de los dioses más orgullosos o pragmáticos incluso podrían cambiar su opinión personal sobre el asesino debido al contexto. Sin embargo, la gran mayoría siempre vería a un asesino de dioses como un perro rabioso y peligroso, o como alguien totalmente incivilizado e irredimible. Sin duda, también provocaría la implacable hostilidad de las sectas extremistas y de los devotos creyentes de todo el mundo. Lord Erebus, usted es demasiado arrogante, afirmó Rayleigh, con el rostro impasible y completamente sereno. Comillas Erebus arqueó una ceja con curiosidad ante la acusación. El tiempo prometido, afirmó Rayleigh con claridad. Esas tres palabras provocaron un raro destello de auténtico asombro en el rostro del oscuro dios. Deseas fervientemente formar suficientes héroes fuertes para luchar adecuadamente contra el apocalipsis que se avecina antes de que llegue el tiempo prometido. De hecho, apruebo la idea en general, pero tu ejecución y tus métodos son demasiado condescendientes, explicó Rayleigh. Incluso sin tu retorcido plan de mal necesario que nos está llevando al límite, no seremos destruidos. Comprendo la mayor parte de su ambicioso plan. En pocas palabras, usted ha creado deliberadamente una encrucijada abrupta y quiere obligarnos a tomar una decisión definitiva. Primera ruta, Horario se alza, derrota a tu mal necesario y a las fuerzas de Evilus, y su fuerza de combate general aumenta significativamente. A través de esta sangrienta prueba, la ciudad se vuelve aún más fuerte. El segundo camino, Horario queda completamente destruido. Liberas a los monstruos ancestrales de la mazmorra, pones fin definitivamente a la era de los dioses y las familias, y devuelves por la fuerza al mundo al estado brutal y caótico de los tiempos antiguos. Cuando Rayleigh dejó al descubierto los pensamientos más profundos y guardados de Erebo, una amplia sonrisa se dibujó en el rostro del dios. No era su habitual sonrisa falsa y burlona, sino una reacción genuina y radiante nacida de pura alegría. El tiempo prometido. Esta inminente catástrofe era de suma importancia. La actual era de dioses y familias carecía gravemente de héroes, o mejor dicho, carecía de verdaderos héroes capaces de cargar con el peso del mundo. Hace miles de años, esta tierra fue asolada sin piedad por monstruos repugnantes que emergían de la mazmorra. Debido a estas penurias interminables y brutales, se forjaron individuos excepcionalmente únicos entre las diversas razas mortales. Ellos fueron los héroes originales. Superaron con creces la limitada comprensión que los dioses tenían de los mortales. Lograron hazañas milagrosas y grandiosas que asombraron incluso a las deidades divinas con su inmenso poder puro y su inquebrantable convicción. Aún sin la falna otorgada por los dioses, poseían la fuerza física y mental suficiente para luchar y derrotar a los monstruos más oscuros. En una ocasión, lograron salvar al mundo entero de la ruina. Pero desde que los dioses descendieron al mundo inferior, Urano trajo consigo el sistema de Falna.
Esta bendición divina, en cierta medida desafortunada, reprimió en gran medida la posibilidad natural de que nacieran esos héroes puros. Las cualidades esenciales e inquebrantables de un verdadero héroe antiguo no podían ser extraídas artificialmente, ni siquiera por la poderosa falda de un dios. Ese era un poder único que solo un verdadero héroe, probado en 1000 batallas, podía poseer. Y era precisamente este poder específico, capaz de cambiar el mundo, el que podía salvar al mundo del dragón negro. Zeus y Hera lo habían intentado, y habían fracasado estrepitosamente. Sus respectivas familias, a pesar de ser tan abrumadoramente poderosas, aún así habían perdido la vida. Este fracaso catastrófico hizo que Erebus se preguntara si el poder de los dioses y las familias podría llegar a ser lo suficientemente fuerte antes de que finalmente llegara el tiempo prometido. Si no es así, entonces, en lugar de confiar tontamente en el poder estancado del sistema familia, tal vez sería mucho mejor destruirlo todo. Quemarlo todo y esperar que el mundo sangrante vuelva a engendrar héroes indomables, como los que nacieron en la antigüedad. Esta retorcida trama se ideó por el bien último de la supervivencia del mundo. ¡Qué increíble sorpresa! Lograste descifrar mi voluntad divina. Tú solo. Erebo aplaudió con un ritmo lento y solemne. Jamás se habría imaginado que un simple niño mortal pudiera comprender la verdadera magnitud de su oscuro plan con tanta precisión. Entonces, ¿qué quieres decir exactamente cuando me llamas arrogante? Arrogante. Sí, esa era la palabra perfecta. ¿Qué quiero decir? Rayleigh frunció el ceño con evidente disgusto. Me refiero a que ustedes, los dioses, depositan sus expectativas en nosotros, los mortales, y luego se decepcionan cuando no cumplimos con sus retorcidos estándares. En cualquier caso, por favor, vean el resto de lo que está por venir desde la comodidad de Tenkai, dijo Rayleigh con una sonrisa fría. Alzó un solo dedo, apuntándolo directamente al pecho de Erebo. Comillas alto, alto. Erebo levantó apresuradamente ambas manos en el aire, actuando como si se rindiera por miedo genuino. Pero justo antes de que el rayo mortal de Byakurai pudiera atravesar el corazón del dios, una figura grácil y envuelta en una capa apareció ante él. Alzó la mano sin esfuerzo y neutralizó el ataque de Rayleigh. Al ver que la peligrosa mujer finalmente había decidido intervenir y proteger a su dios, Rayleigh bajó la mano y dejó escapar un profundo suspiro. Alfia. Lo olvidé, Lyra ya mostró su Shikai. Capítulo 83, Gokei. Como era de esperar, las posibilidades de persuadir a Alfia basándose en el frágil vínculo de tan solo 2 breves encuentros eran prácticamente nulas. Si existiera un método infalible para lograr que Alfia eligiera vivir, la clave para ablandar su corazón endurecido solo podría ser el vínculo perdurable que compartía con su difunta hermana menor. Era la prueba viviente de que su hermana había existido en este mundo. Su único hijo, Belcranel. Por el bien de ese niño, Alfia sin duda elegiría vivir y criarlo ella misma. En otra línea temporal, Alfia, asumiendo el papel de tía de Bel, desempeñó a la perfección el rol de la madre que le faltaba, mientras que Zalt se convirtió en su estricto mentor. Bajo la rigurosa tutela de las 2 personas más poderosas del mundo, esa versión de Bel recibió la educación de élite del más alto nivel. Como resultado, su determinación interior superó con creces la del tímido Bel, criado en el campo por Zeus. Rayleigh esbozó una sonrisa amarga. Aunque tenía la solución perfecta a esta crisis en la palma de sus manos, en realidad no podía usarla como respuesta. Era simplemente una frontera fatal y tácita. Bel era el único punto débil real de Alfia y, al mismo tiempo, era su polo opuesto absoluto, una debilidad vital que nadie ajeno podía tocar. Debido a la trágica muerte de su hermana, todo el profundo amor y la gran culpa que sentía Alfia se habían transferido por completo al joven. Si un desconocido como él mencionara casualmente el nombre de Bel aquí y ahora, su cabeza cercenada golpearía el suelo antes de que pudiera pestañear. Retírate, muchacho. Con los ojos completamente cerrados, la voz fría de la mujer resonó ominosamente por el oscuro callejón. Rayleigh frunció el ceño con profunda impotencia. Sin embargo, se negó a dar marcha atrás. Al ver su desafío, la mujer volvió a hablar. Mientras yo esté aquí, no le quitarán la vida. Erebus observó la interacción con leve sorpresa. A través de este simple intercambio, se dio cuenta de que Alfia ya había tenido contacto previo con aquel chico que no dejaba de entorpecer sus ambiciosos planes. Sin embargo, a juzgar por la hostilidad, este contacto parecía bastante limitado. Tras un momento de reflexión, Erebus sintió una oleada de alivio. Dado que este chico conocía de alguna manera los intrincados detalles de su plan,
Probablemente también había descubierto las cartas bajo la manga que tenía en la mano. Así que el chico había tomado la iniciativa de contactar con Alfia, esa era la conclusión más lógica. Pero para una relación tan superficial, Alfia hablaba con el chico con bastante paciencia en lugar de ejecutarlo en el acto. ¿Acaso no quería hacerle daño? Esta leve vacilación era increíblemente diferente del despiadado silencio que él conocía. Las innumerables sorpresas que le deparaba aquel chico mortal se acumulaban sin cesar. Riley respiró hondo para tranquilizarse. Extendió la palma de la mano abierta hacia la lejana torre de Babel, cerrando los ojos para concentrar su energía espiritual. Tanto Erebus como Alfia observaron sus extraños movimientos con clara confusión, sin comprender en absoluto qué se suponía que debía lograr con una postura dirigida al aire vacío. Pero un instante después, Alfia ladeó la cabeza, sus agudos sentidos detectaron una anomalía. Silbido. Un silbido agudo provocó que la multitud aterrorizada reunida en la plaza central mirara al cielo al unísono. Entre la multitud de rostros se encontraban Finn y Airmid, que acababa de despertar. El cielo despejado se reflejaba intensamente en sus dilatadas pupilas. Una espada solitaria cruzó el horizonte como un cometa, desgarrando el aire mientras volaba rápidamente hacia la distancia. Finn observó cómo el Tenseiga resplandeciente se alejaba volando, completamente absorto en sus pensamientos. ¡Zas! El sonido penetrante de un objeto atravesando la atmósfera finalmente llegó al callejón. El revuelo fue tan notorio que incluso Erebus pudo observar con claridad lo que estaba sucediendo. Una espada volaba a toda velocidad por la ciudad. Y se dirigía directamente hacia Riley. La empuñadura entonces se encajó perfectamente en la palma abierta del muchacho, que esperaba impaciente. Ver cómo una espada volaba varios kilómetros por su propia voluntad solo para aterrizar en la mano de un mortal dejó a Erebo con una expresión de puro asombro. Como dios inmortal, siempre estuvo muy interesado en lo caótico y lo inesperado. Era la primera vez que presenciaba una técnica tan extraña y mágica. Divertido, juntó las manos, con una expresión como si estuviera aplaudiendo a un talentoso acróbata callejero. Esta era la técnica avanzada conocida como cadena de cuchillas. Utilizaba un vínculo de Reiatsu invisible para atraer con fuerza la empuñadura de una Zanpakuto directamente hacia la mano del portador. Normalmente, esta habilidad solo podía usarse sobre un arma que estuviera cerca, sin embargo, como su creador original, Riley poseía la autoridad única para invocarla desde cualquier punto de la ciudad. Iba a tomar esa hoja curativa y clavársela directamente en el cuerpo moribundo de Alfia. Puedes seguir viviendo, Alfia. Con mi próximo movimiento, te lo demostraré todo, declaró Riley, con la mirada fija e intensa en la figura encapuchada de Alfia. Al ver que el chico realmente tenía la intención de pelear con ella, Alfia solo pudo dejar escapar un suspiro cansado. Temerario e ignorante. Una fracción de segundo después, se materializó justo delante de Riley como si hubiera trascendido por completo el espacio físico. Su pálida palma formó una mano rígida como un cuchillo mientras golpeaba hacia abajo con un movimiento fluido y amplio. Al ver este ataque aparentemente sencillo, casi juguetón, Riley sintió que su alma casi abandonaba su cuerpo físico presa del terror. Era cierto, parecía un golpe básico de artes marciales. Pero esta era la mano de Alfia, la que manejaba el cuchillo. Hace años, un Octar de nivel 5 en plena forma había sido derrotado sin esfuerzo por este mismo golpe. Y mucho menos alguien recién ascendido al nivel 3 como él. Si esa mano tocaba su cuerpo, su vida se extinguiría antes de que pudiera siquiera sentir el dolor. Silbido. La mano de Alfia, que sostenía un cuchillo, cayó como una guillotina. Auge. Aunque su mano solo había cortado el aire, la fuerza física descomunal produjo el efecto devastador de una enorme carga explosiva. La aterradora ráfaga de presión de viento localizada provocó que el suelo sólido se derrumbara violentamente, formando un profundo cráter. Las ondas expansivas cinéticas que se propagaron provocaron enormes grietas irregulares que recorrieron las paredes de ladrillo a ambos lados del estrecho callejón. Lo que hizo que la escena fuera aún más aterradora fue el hecho de que ni siquiera se había molestado en abrir los ojos. Ese movimiento a alta velocidad, de una precisión imposible, y el golpe devastador fueron ejecutados a la perfección mientras ella permanecía completamente ciega al mundo. La mujer sostenía ahora un trozo de tela rasgada en su mano, con la que golpeaba con fuerza. Era la chaqueta de Riley. Ella miró al chico que se alejaba, que estaba a una distancia segura de 5 metros, y comentó, impresionante velocidad. No,
Espera, ¿es algún tipo de técnica especial? Esforzándose por contener los latidos acelerados de su corazón, Riley respondió, es una técnica o llamada Utsusemi. Ya veo, pero podrás esquivarlo una segunda vez. Alfia dejó caer despreocupadamente la chaqueta hecha jirones sobre la tierra. Con tan solo un breve intercambio, el genio monstruoso ya había descubierto el secreto fundamental de Utsusemi. Consistía en dejar una prenda de vestir atrás como sustituto momentáneo para desviar la atención del enemigo, lo que permitía al usuario esquivar a velocidades vertiginosas mientras el ataque era desviado a salvo. Que un simple personaje de nivel 3 lograra evadir con éxito un ataque letal de un personaje de nivel 7 ya era una hazaña increíblemente notable. Después de todo, el poderoso hombre jabalí, actualmente aclamado como el guerrero más fuerte de toda la ciudad, no había podido resistir ni un solo instante ante ese mismo ataque en su juventud. Riley se mentalizó para la pelea de su vida. Sacó los brazos de las anchas mangas, los levantó por encima de la cabeza y, con un movimiento fluido, bajó con fuerza la parte superior de su siacus negro hasta la cintura. Esto dejaba al descubierto únicamente una ajustada camiseta negra sin mangas que cubría la parte superior de su cuerpo. La tela ceñida resaltaba claramente la forma definida y densa de sus músculos pectorales y abdominales, fruto de interminables horas de trabajo en la forja. Los músculos compactos y poderosos que envolvían sus brazos estaban igualmente definidos. Un Reiatsu insondable surgió hacia afuera, tomando la forma física crepitante de un rayo blanco. Riley activó por completo su Sunk, canalizando la energía volátil hacia sus extremidades antes de desencadenar su liberación definitiva. Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. Soltó la Zanpakuto de su mano. La hoja se hundió suavemente en la tierra firme, como si se sumergiera en un pozo de aguas profundas. Un instante después, dos enormes e interminables hileras de gigantescas hojas emergieron del suelo a ambos lados. El enorme tamaño de las espadas espectrales arrasó por completo con las paredes del callejón, que ya habían resultado gravemente dañadas por el ataque anterior de Alfia. Erebus observaba esta magnífica escena desarrollarse con una sonrisa de gran deleite. Se trataba de otro fenómeno fascinante e inconformista que nunca antes había presenciado. Y justo en ese momento, el inconfundible y resonante tañido de una campana resonó en el aire. El dios quedó momentáneamente aturdido por el sonido. ¿Se ha desactivado el límite? Alfia no pudo evitar inclinar ligeramente la cabeza hacia arriba. A pesar de su estoicismo habitual, parecía igualmente sorprendida por el aura densa y asfixiante que emanaba del chico. Riley no les prestó atención a su sorpresa. Ejerció un control total sobre su Bankai, y las gigantescas espadas se hicieron añicos al instante, transformándose en un cielo impresionante lleno de afiladísimas flores de cerezo. Ir. Zas. El mar rosado de flores resplandecientes avanzaba rugiendo como una ola gigante, alcanzando fácilmente una imponente altura de varias decenas de metros. Ante este ataque tan exagerado y de gran alcance, incluso Erebus sintió un escalofrío de miedo recorrerle la espalda. La magnitud de aquel enjambre mortal era sencillamente demasiado inmensa para que un mortal pudiera producirla. Evangelio, cantó Alfia en voz baja. Tararear. Una aterradora y altamente concentrada bomba de magia sonora se precipitó directamente sobre el mar de flores que se aproximaba. La densa presión acústica abrió un enorme agujero justo en el centro de la marea floral. Pero una fracción de segundo después, el fluido enjambre de innumerables pétalos de cerezo se precipitó sin problemas para llenar el hueco, envolviendo directamente a los dos objetivos en una cúpula giratoria de cuchillas rosas. El mar de flores convergió violentamente en un pilar giratorio e ineludible, que ganaba masa e impulso continuamente. Riley apretó la palma de su mano en un puño cerrado, ordenando a los millones de pétalos que se cerraran frenéticamente y destrozaran los objetivos atrapados en su interior. ¡Qué hermoso! La voz tranquila y completamente despreocupada de Erebus resonó desde lo más profundo del letal asedio de Senbonzakura. Las pupilas de Riley se contrajeron alarmadas. Antes de que pudiera reaccionar, una serie rápida y ensordecedora de explosiones sónicas resonó desde el centro del enjambre. Bum, 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 bum. El cielo sofocante, repleto de flores afiladas como navajas, quedó reducido a pedazos. Las ondas expansivas dispersaron violentamente los pétalos en todas direcciones. Fue una aplicación avanzada y altamente letal del Evangelio. En lugar de lanzar una única ráfaga de sonido concentrada, Alfia había desatado rápidamente una cadena continua de magia acústica,
desencadenando una devastadora reacción en cadena de explosiones sónicas superpuestas. Estallido. Rayleigh fue lanzado violentamente hacia atrás por la inmensa presión de la réplica. Su cuerpo se precipitó a través de la calle en ruinas, sus botas arando pesadamente dos largas y profundas zanjas en la tierra. Bakuz 4, Ainawa, lanzó un cordón brillante de energía espiritual amarilla, envolviéndolo alrededor de un trozo resistente de escombros cercano para anclarse. La improvisada barrera apenas logró detener su retirada forzada. No podía permitirse el lujo de parar. No podía permitirse el lujo de dudar ni un solo segundo ante un monstruo de este calibre. Tenía que preparar su siguiente movimiento de inmediato. Comillas Key. Zas. El enjambre, violentamente disperso y que ahora contaba con cientos de millones de cuchillas microscópicas, volvió a converger rápidamente sobre sus objetivos. El Bankai de Senbonzakura poseía varias formas distintas: Kageyoshi, Senkei, Keiskei. Y Kei era la forma de atrapamiento definitiva, una técnica diseñada para reunir cada una de las hojas en una esfera omnidireccional inescapable, preparada para acorralar y destrozar por completo al enemigo desde todos los ángulos posibles. Limitov, Rimitoofu, un estado temporal en el que las condiciones circundantes se combinan con las emociones para sobrecargar la fauna, aumentando exponencialmente el poder de un ataque. Capítulo 84, el juego. La enorme esfera, formada por la densa condensación de cientos de millones de espadas de Senbonzakura, arrasó absolutamente todo en un radio de 1 kilómetro. Los devastadores vientos generados por la tormenta giratoria de aspas dejaron innumerables cicatrices irregulares que se incrustaron profundamente en el suelo pétreo. Toda la calle quedó completamente destrozada por este ataque catastrófico. Jadeo, jadeo. El lanzamiento de una ofensiva tan masiva y de amplio alcance a través de su Bankai consumió rápidamente una tremenda cantidad de Ryatsu. Rayleigh, que acababa de subir al nivel 3, todavía tenía su estadística principal de magia en I0, y su capacidad total de Reiatsu seguía siendo muy insuficiente para una pelea de esta magnitud. Verdaderamente, hermoso. La voz fría de una mujer resonó suavemente en medio de la devastación atronadora de los Gokei. Una barrera invisible y ondulante la rodeaba de forma segura, repeliendo sin esfuerzo los cientos de millones de afiladas cuchillas y protegiendo activamente también a Erebus. La expresión congelada en el rostro del dios maligno era realmente digna de contemplar. Para ser completamente honesto, casi se sintió profundamente halagado de ser el blanco de un ataque apocalíptico de tal magnitud. Ser capaz de arrasar una zona entera de varios kilómetros de ancho con un solo movimiento fluido era un nivel de poder destructivo aterrador que ni siquiera un mago de alto nivel podía alcanzar de forma fiable. Como mínimo, sería increíblemente difícil para cualquier mago de nivel 3. A juzgar únicamente por su magnitud destructiva, este ataque era capaz de aniquilar fácilmente monstruos con el potencial de un nivel 5 a gran escala. En serio, este chico es un monstruo. Desafortunadamente, si su guardaespaldas asignado no hubiera sido Alfia, este dios podría haber estado realmente en peligro en este momento. Tras tomarse un momento para admirar en silencio el hermoso y letal mar de flores resplandecientes, Alfia finalmente hizo su movimiento. Con naturalidad, extendió la mano, arrancó un solo pétalo que volaba a gran velocidad en el aire arremolinado y luego simplemente lo arrojó de vuelta. Sonido metálico. En el instante en que el diminuto pétalo impactó contra el mar de flores circundante, no se integró fácilmente de nuevo al enjambre. En cambio, produjo el sonido agudo y distintivo de una fuerte colisión física. En el segundo siguiente, un aterrador estallido sónico se propagó hacia el exterior, desencadenando instantáneamente una densa cadena de colisiones explosivas. BZZZZZZ. La bomba de ruido altamente condensada detonó en ese preciso instante. Decenas de miles de réplicas volátiles explotaron simultáneamente, y el consiguiente estampido sónico masivo creó una imponente nube en forma de hongo sobre horario. Rayleigh presenció la escena con absoluto horror mientras su cuerpo era engullido instantáneamente por la aterradora onda expansiva de la explosión. Todo horario fue sacudido violentamente por los repentinos temblores. Incluso los dos campos de batalla más intensos que se libraban por toda la ciudad se detuvieron brevemente cuando todos, desde los aventureros hasta los cultistas de Virus, se volvieron para mirar en la dirección exacta de la enorme explosión. Zal quedó algo asombrado por lo que presenció. ¿Qué clase de adversario formidable podría obligar a Alfia a usar una potencia de fuego de esta magnitud tan ridícula?
Ni siquiera el poderoso Octar que tenía delante era digno de semejante esfuerzo. La expresión, normalmente tranquila, de Finn cambió drásticamente al mirar hacia el humo que se elevaba tras la explosión. ¿Eso es? Era exactamente la dirección en la que Tenseiga había volado anteriormente. Estaba Riley en serios problemas. Inmediatamente llamó a Raúl, envió rápidamente un mensaje urgente a Gareth y Rivera, y luego, completamente armado, se apresuró al lugar de los hechos. Parecía que el equipo de Octar podría aguantar por el momento. Eso significaba que debían apresurarse urgentemente al otro lugar donde claramente había otro monstruo. Un enemigo de nivel 7, y más de uno además. El ingenioso finlandés llegó inmediatamente a esta sombría conclusión. De vuelta en el campo de batalla en ruinas que acababa de ser violentamente purificado por Gospel, el único y devastador golpe de Alfia había destruido instantáneamente una cuarta parte de todo el Westside. La destrucción total superó con creces los daños causados originalmente por el Gokei de Riley. En un país más pequeño y menos desarrollado, este ataque en particular podría haber arrasado fácilmente toda la capital del país. Los últimos pétalos de cerezo se dispersaron en el aire, cayendo lenta y suavemente como nieve rosada. Qué bonito, los ojos de Alfia se abrieron ligeramente, su mirada algo solitaria fija en silencio en los cerezos en flor que caían. Incluso Erebo no pudo evitar suspirar en voz alta con profunda admiración. Como era de esperar de este monstruo de talento. Si no hubiera estado atada a su incurable enfermedad putrefacta, tal vez habría sido capaz de derrotar al dragón negro de un solo ojo ella sola. Desafortunadamente, debido a su enfermedad, no pudo subir al nivel 8, y su valioso tiempo se estaba agotando rápidamente. A Alfia no le disgustaban activamente estas flores, pero tampoco quería encariñarse demasiado con ellas. Sencillamente, no quería dejar demasiados lazos afectivos en este mundo. Comillas 2. Quizás no lo hayas oído antes, pero se dice que la velocidad exacta a la que caen las flores de cerezo es de 5 centímetros por segundo. ¿Comillas qué? Alfia miró con auténtica sorpresa al joven que, con gran obstinación, había salido arrastrándose del suelo humeante y ahora se ponía de pie. Todavía puede mantenerse en pie. Erebus también mostraba una expresión de absoluta sorpresa. Tras soportar un ataque directo de esa magnitud, habría sido un auténtico milagro que su frágil cuerpo hubiera quedado intacto. Y sin embargo, este chico, increíble. Recitando la famosa frase de su vida pasada, Riley usó la vaina vacía de su espada para sostener pesadamente su cuerpo maltrecho mientras se obligaba a ponerse de pie. Erebus preguntó, con la curiosidad ardiendo, ¿el arma gigantesca del hombre jabalí, las armas de esas encantadoras muchachas de la familia Astraea y las que tienes actualmente en tus manos, qué son exactamente? Sencillamente le era imposible no estar interesado. Simplemente no había tenido tiempo libre para prestar la debida atención antes, ya que su mente había estado completamente ocupada en llevar adelante su gran plan. Pero ahora, la enorme importancia del joven que tenía delante estaba eclipsando gradualmente el meticuloso plan que tenía en mente. Empezaba a preocuparse mucho más por el chico que tenía delante. Riley no respondió al dios de inmediato, sino que murmuró su orden. Senkei, Senbonzakura Kageyoshi. Mientras cantaba, todos los pétalos dispersos y a la deriva parecieron despertar violentamente, volviendo a ponerse rápidamente en movimiento. Los incontables pétalos se transformaron rápidamente en cientos de espadas Senbonzakura individuales y brillantes, que se dispusieron a la perfección alrededor de los tres formando una enorme e inescapable barrera circular. Alzó la mano, y uno de los brillantes Senbonzakura que flotaban cerca en el aire voló automáticamente directamente a su mano. Solo después de sostener la espada que le resultaba familiar, explicó lentamente, se llaman Zanpakuto. Comillas Zanpakuto, Erebus se devanó los sesos divinos tratando de recordar el extraño nombre, y luego dijo sorprendido. Nunca he oído hablar de ellos. Por supuesto, dijo Riley con seguridad, con una leve sonrisa en el rostro. Porque su creador soy yo. Antes de que él viniera a este mundo, Zanpakuto simplemente no existía aquí. Fue él quien trajo estas increíbles espadas a este mundo. Y debido a que era una habilidad descubierta oficialmente a través de la falda de un dios, la Zanpakuto se había integrado perfectamente en esta realidad, convirtiéndose oficialmente en una de las cosas nacidas de ella. Increíble, exclamó Erebo con entusiasmo, sin duda te convertirás en una figura grandiosa que quedará grabada en la historia de la humanidad.
Rayleigh frunció los labios. No tengo absolutamente ningún deseo de convertirme en un personaje de un libro de historia, dijo con claro desdén. Lo único que quiero hacer ahora mismo, está justo delante de mí. Miró fijamente a Alfia con una mirada intensa y un tono completamente resuelto, mientras pensaba en voz baja para sí mismo, ojalá llegue el día en que pueda llamarte oficialmente mamá. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Kid es completamente inútil contra Alfia. Su magia única, Silentium Miden, puede anular sin esfuerzo todos los ataques entrantes, de hecho, toda magia ofensiva simplemente se disipa en la nada al acercarse a su cuerpo. Esta magia tiene un conjuro ultra corto, todo lo que necesita decir es serenidad del alma para lanzar con éxito un escudo defensivo prácticamente invencible. Y la razón fundamental de la existencia de semejante magia tramposa es simplemente suprimir por la fuerza la magia excesivamente poderosa de Alfia. Por lo tanto, su táctica habitual de usar a Bakuz para controlar a la multitud, hacer fintas y luego atacar quedó completamente neutralizada desde el principio. Tendré que arriesgarme. Rayleigh sacó su segunda espada de la cintura. Colapso, Sakanade. Usar el Shikai de una segunda espada mientras se mantiene simultáneamente un Bankai. Esto es increíblemente difícil. Rayleigh sintió con intensidad el profundo vacío de sus reservas de Reiatsu y la inmensa tensión que sufría su mente mientras luchaba por mantener la producción y la compleja distribución de su poder espiritual. Un sudor frío le perlaba la frente y sus labios empezaron a adquirir un tono enfermizo. Una vez liberado por completo el Shikai de Sakanade, tanto Alfia como Erebus desprendían un peculiar y dulce aroma. Entonces, ambos se llevaron las manos a la cabeza instintivamente mientras una fuerte y nauseabunda sensación de desorientación los invadía por completo. Al percibir que algo fallaba gravemente en su percepción, Alfia utilizó de forma proactiva Silentium Miden. Pero Sakanade era una espada única que controlaba directamente el sistema nervioso de su objetivo con un 100% de certeza solo con su aroma, que tenía efectos inmediatos de control nervioso. Por lo tanto, ni siquiera el escudo invencible del Edén de Silentium pudo anular con éxito su efecto óptico. Al segundo siguiente, Rayleigh se lanzó directamente hacia Alfia a toda velocidad. Frente a una Alfia cuyo sentido de la orientación estaba completamente desorientado, todo lo que necesitaba hacer era introducir a Tenseiga en su cuerpo y verter en él todo el poder curativo que le quedaba. Evangelio, comillas. De repente, Alfia recitó su brevísima aria una vez más, activando rápidamente Satanas Berion. Esta vez, había vuelto a alterar magistralmente el uso específico de su magia. Las densas ondas sonoras que emanaban de ella dejaban un eco persistente dentro del cuerpo de la persona al entrar. Los ojos de Rayleigh se abrieron de horror. Comprendió al instante lo que eso significaba. El siguiente estampido sónico detonaría directamente dentro de su propio cuerpo. Sus órganos internos quedarían reducidos a polvo en un instante. Su cuerpo entero quedaría hecho pedazos, completamente imposible de reconstruir. Al contemplar a la impasible Alfia que tenía delante, Rayleigh apretó los dientes e infundió directamente el poder espiritual que le quedaba en sus vasos sanguíneos, activando con fuerza su técnica defensiva. Sangre Bene. Un Blood Bene imperfecto, y las dos veces que se había visto obligado a usarlo fue únicamente por culpa de esa mujer aterradora que estaba parada frente a él. Rayleigh sujetó con fuerza la empuñadura de Tenseiga con ambas manos y clavó la brillante hoja directamente hacia Alfia. La suave hoja de Tenseiga finalmente tocó la piel de Alfia, hundiéndose profundamente en su carne. La sangre fresca goteaba abundantemente sobre la hoja incandescente. Era la sangre de Alfia. ¿Pero cómo? Tenseiga es la espada de la misericordia. ¿Qué es esto? Rayleigh comprendió de repente la verdad. Alzó la vista para mirar el rostro de la mujer. El rostro de Alfia se había vuelto increíblemente pálido, y su expresión estoica se había transformado en una de inmenso y agonizante dolor. Capítulo 85, el precio. El dolor que pudo hacer ceder a la distante Alfia no provenía del ataque feroz de un monstruo, ni de una herida abierta de espada. Ni siquiera perder parte de su cuerpo en la batalla pudo hacer que esta mujer mostrara el más mínimo rastro de miedo, ni que implorara clemencia. Excepto por la enfermedad terminal que padecía. Bendición de regalo. El grave daño que esta habilidad que desafiaba a los cielos le infligió a su cuerpo no solo fue severo, sino que también se acumuló y se agravó activamente con el tiempo. El dolor que Alfia padecía ya había superado con creces los límites de la imaginación mortal. Debido a su continuo e intenso uso de la magia,
Su condición física comenzó a deteriorarse rápidamente, lo que resultó en un fuerte y repentino declive. Dicho esto, justo ahora, podría haber usado fácilmente a Satanas Berion para acabar con él, pero no lo hizo. Tos. Alfia tosió y escupió un chorro de sangre. Pero más allá de eso, lo que la preocupaba profundamente era el joven que tenía delante, o mejor dicho, la extraña espada que sostenía en la mano y que acababa de clavarse directamente en su cuerpo. Comillas, ¿por qué? ¿No duele en absoluto? Alfia alzó con curiosidad su mano temblorosa, acariciando suavemente la hoja lisa que emanaba un tenue resplandor cálido. El filo no le cortó los dedos, al contrario, al tacto lo sintió algo cálido. ¿Esto es? Por supuesto que no duele, dijo Riley con voz cansada. Liberó por completo el Bankai de Senbonzakura y rápidamente redirigió su Reiatsu agotador para suministrar Tenseiga. Esta espada es una hoja de misericordia, por supuesto que no hará daño. Al apagarse su voz, Riley comenzó a verter desesperadamente su Reiatsu directamente en Tenseiga. Y no se trató de una simple infusión de fuerza bruta. Canalizó su Reiatsu hacia Tenseiga en la forma precisa de Kait, combinando a la perfección los poderes de Tenseiga y Kait para desatar una capacidad curativa compuesta aún más poderosa. Tenseiga floreció con una luz blanca pura y cegadora. Al observar este intenso proceso desde un lado, los ojos de Erebus se llenaron de auténtico asombro. ¡Oh, qué resplandor tan brillante del alma! Riley sujetó la espada con fuerza con ambas manos, percibiendo con precisión el deterioro de la condición física de Alfia a través de la conexión Reiatsu. Entonces, se quedó impactado. No se trataba simplemente de que su estado fuera malo, ¿verdad? ¿Cómo podía un ser humano seguir con vida en ese estado de deterioro? Aunque el corazón de una persona estuviera colgando libremente fuera de su cuerpo, o su cerebro se arrastrara inútilmente por el suelo, él no habría expresado tal duda. Y la verdadera condición interna de Alfia era mucho más grave que eso. ¿De verdad estaba luchando contra una mujer con una enfermedad terminal como ella hace un momento? Todos esos momentos peligrosos y que pusieron en riesgo la vida durante su enfrentamiento, ¿fueron creados sin esfuerzo por una chica gravemente enferma que se encontraba al borde de la muerte? Riley consideraba a Alfia, sin la menor duda, la aventurera más fuerte que existía. Nunca la había subestimado. En realidad, había sobreestimado enormemente la fuerza física de aquella mujer. Sin embargo, solo ahora comprendía plenamente que su fuerza bruta superaba con creces todo lo que jamás había imaginado. En serio, en su mejor momento, probablemente podría destruir todo Horario ella sola, ¿verdad? Justo cuando el poder combinado de Kaid y Tenseiga comenzaba a tener un efecto visible, la expresión de Riley cambió drásticamente de repente. Descubrió que tres fuerzas violentas y conflictivas, ocultas en lo más profundo del alma de Alfia, habían comenzado a repeler violentamente su poder espiritual tranquilizador. En un instante, el estado de Alfia empeoró 2 o 3 veces. ¿Es este el alto precio de su habilidad, verdad? Monstruo de talento calamitoso. Talento igual a calamidad igual a precio. A primera vista, esta habilidad era absurdamente poderosa, casi como hacer trampa. En realidad, sin embargo, la habilidad estaba compuesta estrictamente por dos partes entrelazadas. Si bien proporcionaba un talento de combate sin parangón, también exigía un precio alto y correspondiente. Era una habilidad que realmente consumía la vida, una que el usuario ni siquiera podía desactivar voluntariamente. Por lo tanto, Alfia estaba constantemente consumiendo en exceso su propia energía vital simplemente por existir. Ahora, él, un completo forastero, había intervenido en este proceso natural de decadencia con su propio poder extranjero. Intentaba activamente romper las reglas originales establecidas por los Falna, y por ello se encontró con una resistencia feroz e inquebrantable por parte de la propia habilidad. ¿Qué debo hacer? Riley empezó a entrar en pánico. A esa corta distancia, Alfia podía ver claramente cada cambio rápido en la expresión de Riley. A través de ellas, incluso pudo vislumbrar lo más profundo del corazón desesperado de Riley. Allí está otra vez, la misma expresión otra vez. Joven, le agradezco sinceramente su amabilidad, pero hay cosas en este mundo imperfecto que simplemente escapan a nuestro control. Si no logra superar este fracaso, podría dejarle una profunda huella en el futuro. Alfia podía percibir las buenas intenciones de Riley y, al mismo tiempo, podía sentir cómo su propio estado empeoraba. Quizás, su largo y doloroso viaje finalmente llegaría a su fin aquí. El único propósito de este mal necesario era crear un héroe nuevo y fuerte.
Un héroe lo suficientemente fuerte como para sostener el futuro de Horario, e incluso el del mundo mismo. Si eso fuera cierto, ¿acaso el joven que tenía delante no era el candidato perfecto? Además, siempre y cuando su inevitable muerte hiciera que el joven comprendiera verdaderamente la dureza de la realidad y eliminara con éxito la debilidad de su corazón, entonces todos sus pecados y maldades habrían valido la pena. Al percibir el sutil cambio en la determinación de Alfia, Erebus también cerró los ojos en señal de aprobación silenciosa. Así que esta es tu elección final, Alfia. No está mal. También me cae bien este joven tan impresionante. En ese caso, lo apruebo. Tú decides. Cosas que escapan a nuestro control. Riley apretó con fuerza la espada. Sí, no puedo dejarlo ir. Jamás lo dejaré ir. Te salvaré, tal como te prometí la última vez. Así es. No podía parar. Tenía que vencer la resistencia de la habilidad de un solo golpe. Haz que la velocidad de curación supere por completo los efectos secundarios del precio de su talento monstruoso. Recuperar el tejido más rápido de lo que se produce el daño. Riley desactivó por completo el limitador de salida de su Reiatsu restante. Grieta. La hoja de Tenseiga emitió un crujido seco y nítido, y rápidamente apareció una fisura visible en su cuerpo brillante como un espejo. Comillas uff. Alfia sintió una energía abrasadora y abrumadora crecer dentro de su frágil cuerpo, y su mente confusa de repente se aclaró. Podía sentir cómo su cuerpo maltrecho y su alma abatida eran reparados rápidamente por cierto poder. Si tan solo tuviera el poder de mi esposa Orihime, que es una tramposa, podría simplemente rechazar las heridas y la enfermedad de Alfia y curarla fácilmente. Esfuérzate más, Tenseiga. Gusto. La hoja transfirió lentamente su propia luz interna directamente a Alfia, envolviéndola por completo en un cálido y relajante resplandor, protegiéndola enteramente como una frágil cáscara de huevo. Tras hacer todo esto, la única grieta en la superficie de Tenseiga se extendió repentinamente, cubriendo al instante toda la longitud de la hoja. La Tenseiga de ese momento parecía exactamente como un cristal roto, como si fuera a hacerse añicos al más mínimo contacto. Bien hecho, Tenseiga. Has trabajado muchísimo, susurró Riley en voz baja. Tras las sinceras palabras de agradecimiento de Riley, al segundo siguiente, Tenseiga se hizo añicos por completo con un fuerte estruendo. Los fragmentos de la hoja rota se convirtieron en pequeñas volutas de luz brillante y se desvanecieron en el aire. Comillas arruga. Alfia se abrazó a sí misma de repente, dejándose caer para sentarse en el suelo en ruinas con las piernas fuertemente recogidas debajo de ella. En ese momento se veía increíblemente frágil. Sus hombros temblaban sin cesar. El intenso dolor fantasma le empapaba el hermoso cabello blanco con un sudor frío, haciendo que algunos mechones se le pegaran a la piel. Erebo habló con profundo asombro. Hijo del hombre, ¿en serio estás pensando en esa mujer? Al ver que ni siquiera sus esfuerzos eran suficientes para curarla, Riley empezó a preocuparse. La pregunta dubitativa de Erebo le molestó muchísimo. Comillas sí, así es. Eso es exactamente lo que planeo hacer. Es completamente imposible, afirmó Erebus con absoluta certeza. Ni siquiera Hera pudo hacer nada contra su enfermedad. Ni siquiera un sanador de nivel 7 pudo aliviarla. Ríndete. Alfia tiene razón. Hay tragedias en este mundo que simplemente escapan a nuestro control. Ella morirá. Ahora mismo, solo la estás torturando aún más. Mientras hablaba, Erebus ya no podía ocultar la compasión que albergaba en su corazón, su expresión mostraba un arrepentimiento y una compasión genuinos. Esta era la verdadera y compleja naturaleza de este dios. Su amor por los niños que sufrían en el mundo mortal era completamente genuino, pero también era despiadado, pues pertenecía al tipo de persona que podía sacrificar fácilmente a unos pocos por el bien de muchos sin dudarlo un instante. Riley era codicioso. Aún más codicioso que un dios. Quería que absolutamente todos los resultados se doblegaran por completo a su voluntad. El poder de Tenseiga finalmente no pudo superar el precio de la habilidad. Este punto muerto no duraría mucho más. Un paso más. Un último movimiento desesperado. Riley miró a Alfia, que sufría, con la mente acelerada, buscando desesperadamente cualquier manera posible de cambiar radicalmente esta terrible situación. Entonces, una imagen apareció vívidamente en su mente. Fue una escena legendaria del mundo de Bleach, donde el destino se entrelazó maravillosamente con cierto joven de cabello naranja. No sería una exageración calificarla de obra maestra de fama mundial. De verdad puedo hacerlo, debería poder. Riley aún sostenía con fuerza en su mano la empuñadura rota de Tenseiga.
Tras un breve instante de vacilación, vertió su último Reiatsu directamente en esta espada ahora muerta. Bendición Gif, una habilidad que era la manifestación de la enfermedad incurable de Alfia. A cambio de mantener su estado en el estado Limitoff todo el tiempo, Alfia sufría múltiples anomalías, como veneno, parálisis y disfunción al mismo tiempo cuando entraba en combate. Tras su activación, también provocó que las estadísticas, la resistencia y la mente de Alfia disminuyeran de forma continua y semipermanente. La autora lo describió como algo que provocaba una disminución del 5% en su salud, su mente y todas sus capacidades en cada momento. Con el paso del tiempo, la debilitó a un ritmo acelerado. Aunque no tenía cura, comer una rama de un árbol sagrado de un bosque élfico, que posee un gran poder mágico, mejoró su estado. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.